Hoy estamos en el domingo de Septuagésima. Entonces desde ahora, de aquí en adelante, voy a leer también, antes del sermón, las lecturas que hacemos. Primero las hacemos en latín, claro está, pero también las hacemos en español para las personas que no tienen misal. Pero ahora pienso leerlas siempre cuando en esta grabación también, para que los que oigan esto, pues tal vez por internet, puedan oír las lecturas de las cuales se hace el sermón y la explicación del sermón. Entonces hoy es la epístola del apóstol, lectura de la epístola de San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿no sabéis que los atletas que corren en el estadio todos corren, mas uno solo alcanza el premio? Corred de manera que lo ganéis. El que lucha en la arena se impone 1000 privaciones. Ellos para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Pues yo corro no como a la aventura, peleo no como quien azota el viento. Antes castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, para que no suceda que después de predicar a los demás yo sea reprobado. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y todos pasaron el mar rojo, y todos dirigidos por Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo manjar espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una piedra misteriosa que los iba siguiendo, y la piedra era Cristo. Sin embargo, no fueron los más de ellos los que agradaron a Dios. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: es semejante el reino de los cielos a un hombre, padre de familia, que salió muy de mañana a ajustar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en darles un denario por día, los envió a ella. Y saliendo cerca de la hora tercia, vio otros en la plaza que estaban ociosos, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que fuere justo. Y ellos se fueron. Volvió a salir cerca de la hora sexta y de la hora nona, e hizo lo mismo. Salió por fin cerca de la hora 11, y vio otros que se estaban allí, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Y ellos le respondieron: porque ninguno nos ha contratado. Díceles: id también vosotros a mi viña. Y al venir la noche, dijo el dueño de la viña a su mayordomo: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando vinieron los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada cual su denario. Al llegar los primeros, creyeron que les daría más, mas no recibieron sino un denario cada uno. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos últimos solo han trabajado 1 hora, y los has igualado a nosotros, que hemos llevado el peso del día y del calor. Mas él dijo: amigo, no te hago ningún agravio. ¿No conveniste conmigo de un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pues quiero yo dar a este, bien que sea el último, tanto como a ti. ¿No me es lícito hacer de lo mío lo que yo quiera? ¿O has de ver con malos ojos porque yo soy bueno? Así que los últimos serán los primeros, y los primeros últimos, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, hemos oído en este domingo de Septuagésima. Estamos en el domingo de Septuagésima, que es, como lo veis, se dice, ya se utilizan los ornamentos morados. Ya es un comienzo de penitencia en previsión de Cuaresma y en previsión de el tiempo de la Pasión. Se puede decir que todo el año litúrgico está dividido en 2 grandes partes.
la parte que corresponde a todo el misterio de la encarnación, o sea, el misterio de la encarnación, y la parte que corresponde a la obra que Jesús hizo en este mundo después de su encarnación, que es la redención. Entonces Dios se hizo hombre para después morir por nosotros. Entonces se puede decir que con el último domingo después de la Epifanía se termina ese periodo de que es una meditación sobre todo el aspecto de la encarnación, ¿verdad? El Adviento nos prepara, es la espera del Mesías, después Navidad es la venida del Mesías, y todas las fiestas que siguen después de Navidad hasta el fin del tiempo después de Epifanía son una meditación sobre la venida del Mesías, de la encarnación. Entonces Dios se hizo hombre para salvarnos. Entonces hoy ya comenzamos parte del año litúrgico que medita más bien la obra del Verbo hecho hombre, que es su redención. Se hizo hombre para salvarnos, para redimirnos. Entonces ya estamos comenzando a orientarnos sobre la futura pasión de nuestro Señor. Y por eso pues también se usan ornamentos morados, porque ya es un tiempo como de penitencia, de tristeza, de expiación. Comienza este tiempo, ¿verdad? El tiempo de Navidad es un tiempo de alegría, de felicidad, se puede decir, por la encarnación, pero ya después el tiempo de la redención pues es más duro, se puede decir, porque nos recuerda pues ese cruel sufrimiento de nuestro Señor, pero que por ese camino podemos acceder a la resurrección y a la salvación. Entonces es falso, según la mentalidad modernista, ¿verdad?, que quieren hoy exaltar a un Cristo glorioso, incluso en la misa, y Papa Pío XII había prohibido eso, de poner Cristos en cruz, que no mostraran las huellas de sus sufrimientos, de sus heridas y sus sufrimientos, sino presentaban un Cristo glorioso en una cruz. Eso está condenado por la Iglesia. Eso no es posible. La cruz es el medio para ir a la resurrección, pero una cruz sin sufrimiento es un engaño total. Entonces, ¿por qué hoy los católicos modernos no tienen el sentido del sacrificio, de la inmolación? Porque se les ha hecho olvidar eso. Y entonces no entienden qué es expiación. Expiación es algo que es necesario. Después del pecado hay que hacer expiación, y esa expiación nuestro Señor nos lo mostró de una manera muy evidente, que no hay otro camino para salvarnos si no expiamos nuestros pecados. Y Él los expió Él mismo en su persona de una manera tan dura, tan grave, tan dolorosa, para que aprendamos. O sea, no es en vano que Él hizo eso. Por sus actos Él nos da el ejemplo, por sus actos Él nos da una enseñanza, una lección. Y pues una persona un poquito reflexiva puede entenderlo. Lo que pasa es que vivimos una época de la irreflexión. La gente no reflexiona, no ve las cosas y no se le ocurre por qué. Cosas evidentes. Entonces Jesucristo está crucificado, murió crucificado, sufrió tantísimo, y no se les ocurre pensar por qué. Quiere decir que hay un motivo bastante importante, bastante grave, para que el Verbo de Dios muera en la cruz, ¿verdad? Entonces, si no entienden eso, ¿cómo van a participar a los frutos de la pasión? No se puede participar a los frutos de la pasión si no se participa a la pasión. Entonces, si no nos unimos a la pasión de Cristo, no hay resurrección. Entonces, todos de alguna manera debemos llevar nuestra cruz, y si no la llevamos, no vamos a participar a la
resurrección de nuestro Señor. Así como nos unimos a su pasión, nos uniremos a su resurrección. Y si no queremos unirnos a su pasión, no recibiremos los frutos de la redención, de la resurrección. Entonces es una ilusión. El gran engaño de esta sociedad moderna es que se quiere suprimir el dolor, se quiere suprimir la cruz, se quiere evacuar la cruz, se quiere evacuar la expiación, y de hecho ya la gente no entiende qué quiere decir expiación, qué quiere decir reparación. Que una persona se encierre en un convento y esté ahí toda su vida rezando y haciendo penitencia es algo que no cabe en la cabeza de la gente moderna, que sí, lo que quieren es gozar de la vida, disfrutar y sufrir lo menos posible, ¿verdad? Entonces no es que debamos buscar la cruz por la cruz, sino que la cruz viene sola cuando uno cumple su deber, cuando uno es fiel a la verdad, cuando uno busca la verdad de Dios y es fiel a ella, inevitablemente viene el sufrimiento. No es que lo busquemos nosotros mismos, pero la cruz viene. Y cuando la cruz viene, porque lo hacemos por hacer nuestro deber o nuestras obligaciones, entonces es meritoria y ex expiatoria y hay que aceptarla. Pero si porque algo que es mi deber y yo me niego a hacerlo porque eso me crea una contrariedad, me crea un sufrimiento, estamos renegando de la cruz. Y eso es pecado, es pecado. Entonces, puede haber cosas muy difíciles o casi prácticamente, digamos, que a veces uno puede evitar. Por ejemplo, si yo estoy enfermo, puedo tratar de tomar medicina, de ver un médico para curarme, ¿verdad? Pero la cruz es cuando hay un sufrimiento que es inevitable y que no es que está en la dirección de nuestras obligaciones, ¿verdad? Entonces, una persona que está casada no puede decir, yo me voy a divorciar porque mi marido tiene mal humor, porque mi marido tiene este defecto. Ahí es negar la cruz, ¿verdad? Eso es pecado, es pecado. Entonces, hoy la susceptibilidad de la gente moderna hace que por cualquier detalle, hay personas que se divorcian. Pues el ejemplo típico, ¿no? El divorcio, ¿no? Pero hay muchas cosas en la vida así que a veces nos molestan, pero que hay que sobrellevarlas. Hay ciertas cosas que razonablemente pues uno puede tratar de evitarlas, pero sin negar nuestro deber, sin negar nuestras obligaciones, ¿verdad? Entonces, como mujeres que porque los hijos dan mucho trabajo, cuestan caros, los hijos pues conllevan sacrificios, pues entonces prefieren abortar o prefieren esterilizarse para no tener hijos porque es una molestia y es un costo. Entonces eso es renegar de la cruz y es pecado, ¿verdad? Hay cosas que están fuera de nuestro alcance y en ese caso uno puede evitarlas, ¿verdad? Porque ya es algo que está fuera de nuestro alcance. Por ejemplo, pongamos que hay un hombre un esposo que quiere matar a su esposa o algo así muy grave. Entonces en ese caso la iglesia a veces permite, no siempre, pero a veces permite la separación, pero no es un divorcio. Y no es por el hecho de evitar la cruz, sino por necesidad, por una causa de fuerza mayor. Entonces no es lo mismo. Pero cuando tenemos que llevar nuestra cruz y la podemos llevar razonablemente, debemos aceptarla, no solo llevarla, aceptarla. Y es muy difícil, ¿verdad? Porque a veces hay cruces que pesan mucho, hay cruces que no son de cosas graves, pero como son
muy persistentes, muy largas, muy duraderas, son muy difíciles de llevar. Pero ese es el camino, ¿verdad? Es el camino que Dios nos muestra. Y a todos Dios nos da esta oportunidad de llevar nuestra cruz. Algunos sufren más, otros sufren menos, porque Dios sabe, cada quien, Dios sabe por qué. A veces hay personas que han recibido más dones de Dios, más gracias de Dios y sufren más, tienen más, tal vez más reservas espirituales, más gracias de Dios para llevar esa cruz. Dios sabe. Hay personas que sufren pero que no se nota. A veces personas que tienen sufrimientos morales muy grandes, pruebas espirituales que no se nota y sufren mucho. Así que ellos sufren en su cruz de alguna manera diferente y Dios sabe. Dios es el que los juzgará. Nosotros no debemos juzgar a fulanito, a quien sea. Hay personas que parece que son felices, pero pues tienen cruces muy, muy dolorosas y no sabemos por qué. Por eso debemos tener paciencia con los demás y no juzgar, no ser tan... hay cosas que ignoramos, hay que saberse poner la mano en la boca de vez en cuando y no hablar si no se sabe lo que se dice. Entonces, en el Evangelio de hoy, nuestro Señor nos da el ejemplo de todos estos trabajadores que Él fue llamando a la viña. La viña es la figura de la iglesia y todos Dios nos llama a trabajar en la iglesia. Cada quien según sus posibilidades, cada quien según las oportunidades que Dios le da. Unos llegaron antes, otros llegaron después. Y hay unos que consideran que el gran peligro es que nos consideremos mejor a los demás y que juzguemos a los demás. Entonces nuestro Señor Dios quiere que todos se salven, esa es su verdadera voluntad. Y ciertamente hay personas que se convierten después o que llegaron a comprender lo que es la verdadera fe con más tiempo, no sabe. Pero Dios quiere que todos se salven, ¿verdad? Entonces Dios a todos les da esta posibilidad. Y algunos que han recibido pues una educación cristiana, pues seguramente han tenido más oportunidades de trabajar en la viña del Señor, en la iglesia, de santificarse. Y hay otros que llegan después. Puede hablar de personas que se convierten, o personas que se acercan a Dios. Pero a veces aquellos que se convierten pueden ser más generosos en el sentido que Dios les ha perdonado más. Y a veces por esa generosidad puede ser que avancen mucho en el amor de Dios. Que entonces, como es el ejemplo que nuestro Señor daba de la Magdalena, diciendo, si a alguien Dios le perdonó más, ¿quién lo amará más? Pues aquel a quien Dios le perdonó más. Así que incluso los pecadores tienen la oportunidad de amar más a Dios por puro agradecimiento. Y están más obligados. Pero al mismo tiempo, eso es algo espontáneo, ¿verdad? Es decir, cuando Dios ha sido bueno con nosotros, es normal que tengamos espontáneamente ese agradecimiento, ese amor, porque Dios nos ha perdonado más. Y hay personas que tal vez no han pecado en su vida, pero que Dios los ha preservado, que sabían bien que si Dios no los hubiera cuidado, hubieran sido grandes pecadores. Entonces esas personas también son en cierta manera como la Magdalena, que están agradecidos porque Dios los cuidó de no pecar. Entonces hay santos que hablaban de esa manera. Por ejemplo, San Luis María Griñón de Montfort decía eso. También Santa Teresita del Niño Jesús decían que estaban muy agradecidos con Dios porque sabían que si Él no los hubiera cuidado, pues ellos habrían sido grandes pecadores. Y eran conscientes de eso. Entonces nosotros también debemos ser agradecidos. ¿Quién sabe de qué pecados Dios nos ha cuidado, de qué pecados Dios nos ha preservado? Y debemos tener
es ese gesto con los demás, así como Dios ha sido bueno, paciente con nosotros, pues también alegrarnos que Dios tenga cuidado de otras personas. Entonces ahí está esa envidia espiritual, que es un pecado contra el Espíritu Santo, es un pecado más grave que los pecados ordinarios, por ejemplo, pecados de cualquier vicio, ¿verdad? Los pecados contra el Espíritu Santo son unos pecados que tienen una especial gravedad. Y Jesús dijo que esos pecados no nos serían perdonados así, o que serán muy difícilmente perdonados, porque son más graves. Y la envidia espiritual es un pecado muy grave. Así que cuando alguien tiene envidia porque una persona progresa en la vida cristiana y siente que dice, bueno, y yo que he hecho más esfuerzos y esta persona, Dios le da también sus dones, no es justo. Entonces es un pecado muy grave pensar de esa manera, y nunca debemos tener entre cristianos ese espíritu de competencia, decir yo soy mejor, o no decirlo, pero sobreentenderlo, ¿verdad? Esas envidias entre personas, y sobre todo por motivos espirituales, son muy funestas y ya esterilizan la vida espiritual, porque las personas que viven de esa manera, piensan de esa manera, se esterilizan espiritualmente, pierden sus méritos y se vuelven fariseos. Por el hecho mismo, un pequeño gesto de envidia hace muchísimo daño a la persona que tiene esta envidia. Entonces pierde muchísimo el valor de sus obras y puede ser un pecado mortal, o sea, que pierde todo el valor de sus obras y el derecho al cielo incluso. Entonces, ciertamente en nuestra época de crisis de la iglesia, muchas personas tienen buenas iniciativas para defender la tradición, para salvar la tradición, pero sí se siente que en muchos hay ese espíritu de que yo hice esto, o que yo tengo razón, y entonces como que quieren tener precedencias, no solo entre algunos sacerdotes, sino también muchos fieles, muchos laicos que creen que tienen una misión, incluso de enseñar a los sacerdotes, de dirigir a los sacerdotes, creen que ellos son más prudentes y que incluso quieren decirle al sacerdote lo que tiene que hacer en cosas de que es ministerio sacerdotal, y no tienen derecho a inmiscuirse en el ministerio sacerdotal. Pero sí, hay unos que creen que pueden hacerlo porque se sienten capaces, pero no tienen la gracia de Estado para eso, no tienen el Espíritu Santo para eso, no son pastores, y como no son pastores, Dios no les da la gracia de pastores, así que no tienen la gracia de dirigir a los demás, y menos a los sacerdotes, pero sucede que sí. Entonces, porque quieren una precedencia espiritual, quieren defienden, quieren luchar por la tradición, pero al mismo tiempo quieren exaltar de una manera tácita o más o menos explícita sus personas. Entonces eso hace mucho daño y es una fuente de discordias, ¿verdad? Discordias entre las personas, y hay personas que no escuchan al sacerdote, no escuchan, pero no hay que olvidar, como quiera que sea, la gracia sacerdotal no la tienen los laicos, nada más la tiene el sacerdote, la gracia de enseñar, la gracia de dirigir, la gracia de santificar, no la tienen los fieles, no la tienen. Entonces, no se quieren erigir en doctores, en maestros, en pastores. No, pero no lo van a decir así, no, lo dicen de manera implícita, por los gestos, por las obras, por las actitudes, y quieren imponer su punto de vista a los demás. Ciertamente a veces uno puede tener razón y puede querer que los demás sigan esa verdad, si lo es, pero no es lo mismo que cuando uno lo hace porque uno cree tener siempre la razón, y uno cree ser demasiado
creerse como que si Dios, él es el que da la pauta y que representa a Dios. Cuidado, porque no es así. No es así siempre. Y las personas que tienen la razón generalmente no se imponen de una manera, de esa manera, hacen hablar a la verdad y dejan que la verdad actúe, que la verdad sea aceptada. No es tanto sus personas, sus puntos de vista, sus opiniones. La Iglesia en ciertas cosas da libertad, en cosas que no están clarificadas, que no están evidentes. La Iglesia siempre ha dado una cierta libertad, no es así tan absoluta. Y hay personas que cuando dicen su punto de vista, pues no es solo una manera de exposición, pero ya es indicativo. Es decir, lo digo, pero tienes que aceptarlo. O de una cierta manera ya lo están imponiendo. Y no es así el espíritu cristiano. Entonces, ciertamente la crisis que estamos viendo, las abominaciones de este Papa Francisco, los abusos cada día mayores en la Iglesia conciliar, hacen que pues debamos hacer algo, ¿verdad? Pero debemos hacerlo, difundir la verdad, hacer conocer la verdadera tradición y la actitud que corresponde realmente a la tradición. Debemos hacerla conocer con toda humildad. No es por nuestras personas, no es por nuestro gusto, no es por nuestra gloria, sino por amor a la Iglesia. Y se nota. Entonces, las discordias solo muestran que hay un espíritu que no es de Dios. Entonces, no digo que absolutamente que todo lo que digan las personas sea por maldad, pero no es normal que haya tantas discordias entre la tradición, porque ese espíritu de precedencia, si nosotros hicimos más, entonces debemos tener más derechos. Bueno, así es, esta parábola es exactamente la misma lección. Entonces pidámosle a Nuestra Señora, la Virgen María, que ella nunca tuvo esa actitud de decir, bueno, yo soy la llena de gracia, yo soy la Madre de Dios, entonces escúchenme, háganme lo que yo digo. No, su actitud en el Evangelio, si uno lee el Evangelio con atención, no era así. La Virgen María no era así, era muy humilde, ciertamente era consciente de ser la Madre de Dios, pero nunca lo tomó así para vanagloriarse, para imponerse, para ese apetito de poder, de influencia que hay en algunos y que hace tanto daño. Entonces pidámosle a su corazón humilde, pero lleno de amor a la verdad de Dios, que nos haga comprender la verdadera actitud que Dios nos pide en esta época tan difícil. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.